Ahora invitamos a Bleker Ruiz a presentar su ponencia Deformaciones del suelo. Bleker es arquitecto por la Universidad Nacional de Ingeniería. Cuenta con una maestría en estudios avanzados en arquitectura en la especialidad Contemporary Project de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Actualmente es docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Lima y trabaja como arquitecto independiente desde el 2020. Le damos la palabra a Bleker. Se me escucha bien, ¿no? Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Voy a rápidamente iniciar porque hay bastante contenido por desarrollar. Voy a hablar hoy día sobre el suelo y sus posibles deformaciones, teniendo como escenario mis propios proyectos. Es una forma de explicar mis proyectos a partir de enfocarme en el suelo, ¿no? Uno de los elementos en la arquitectura. Voy a hablar sobre el sitio, la forma y el espacio arquitectónico. Y quería utilizar esta imagen, que seguramente muchos conocen de Superestudio, para hacer referencia a la relación que existe entre el ser humano y el sitio, ¿no? El lugar habitable, en donde el suelo termina siendo un factor relevante, muy relevante, que incluso Vittorio Gregotti en su momento hace hincapié en ello. Nosotros como arquitectos siempre tenemos este primer momento en el que nos acercamos a un sitio y en ese acercamiento reconocemos un lugar. En ese reconocimiento, el suelo cumple un rol fundamental, según lo señalado por Gregotti. Pero más allá de pensar en el suelo natural, que es con el que nos encontramos, quisiera definir el suelo construido, que es el del que voy a hablar. Y para ello voy a utilizar, digamos, toda esta colección de elementos que Renkulhas define junto con el grupo de Harvard en Elements, para definir el concepto de ground, el concepto de suelo, que da forma a la arquitectura a partir de esta relación de los componentes que como suelo puede en algún momento ser piso, en algún momento puede ser techo, en algún momento puede ser una escalera, en algún momento puede ser una rampa. Y enumerar estos proyectos, estas experiencias que he tenido a nivel profesional, en donde el momento cero es el cambio que tengo en esta experiencia cuando todo lo intuitivo como proceso lo comienzo a relacionar a nivel teórico. Este intento por relacionar termina siendo el momento cero y las experiencias comienzan con el suelo adaptado, que es un trabajo que hice individualmente para un concurso que tuve la opción de ganar para la Reserva Nacional de Paracas, que pidió el CERNAM en ese momento, que fue el promotor del concurso. Generar servicios higiénicos para el circuito protegido de la Reserva Nacional de Paracas. Y la pregunta inmediata nace, ¿cómo intervenir el paisaje? Y para ello comienzo a pensar en situaciones más allá del baño en sí mismo, ¿no? O sea, ¿por qué en lugar de hacer solo servicios higiénicos no creamos un lugar que no solo sirva para actividades necesarias, que es obviamente los servicios públicos, pero también un lugar o un nodo para actividades alternativas, ¿no? Es así que, además de los servicios, pienso en un posible patio que pueda estar adjunto a esta intervención, planteando dos estrategias. La primera muy ligada al suelo, a la superficie del suelo, el tratamiento de la topografía para adecuar la intervención, y la segunda, extendiendo un poco la materialidad o reinterpretando la materialidad de los muros de contención que van a terminar siendo el envolvente de los servicios, que por el contexto donde hay muchas limitaciones, digamos, de recursos, exclusivamente el agua, ¿no? Planteé servicios higiénicos secos. Se plantea también en la planta de la derecha el patio adjunto, que sirve como un escenario previo para llegar al mirador de la reserva, y que sugiere podría haber sido el nuevo hito de Paracas, de la reserva. Y es entonces que después de algunos años comienzo a generar esta relación con la teoría en esta exploración que tuve en LETSAP, a partir de una definición del sitio como una herramienta que también puede ser concebida como material de construcción, ¿no? En este primer momento, en un diagrama, uno se imagina cómo lo artificial, ¿no? El artificio del ser humano toca el suelo
y en un segundo momento lo puede transformar, cambiando para siempre, digamos, el suelo natural, el estado natural del suelo. Y por ahí me topé con esta cita de Perrault, que habla mucho de que una vez que se cambia la forma del sitio, la forma del lugar, la forma de la tierra, se cambia la percepción de la arquitectura en general, y es a partir de esa percepción que comienzo a investigar sobre esa relación con el sitio, amparándome primero en lo que conocía tal vez desde pregrado, ¿no? Las definiciones de Norbert Schulz, con respecto a la arquitectura y cómo se relaciona con el suelo, pero repensándola y intercambiando en lugar de arquitectura, pensándolo como relación de ser humano, y luego investigando, descubrí, por ejemplo, los escritos de Thomas Berlanda, ¿no? Con interpretaciones o reinterpretaciones más contemporáneas como Interlock, Adherence and Separation, que están más ligadas a la arquitectura contemporánea, pero que en sí mismos hacen hincapié en la relación con la arquitectura. De todo esto, lo que más me interesó dentro del proceso de diseño, porque esto fue en paralelo a los procesos de diseño que desarrollé, fue la relación bajo el suelo y sobre el suelo, que me llevaron a trabajar en esta propuesta. Este es un terreno de intervención muy cercano a la avenida Diagonal, enfrente de la avenida Diagonal, a unas cuadras del Camp Nou, en donde fue un primer ensayo para practicar estos acercamientos. En la primera lectura del sitio se reconocen las virtudes del lugar, las particularidades, las materialidades, y también estas primeras metáforas, ¿no? Estas primeras metáforas que poco a poco se fueron transformando en estrategias y también en decisiones de proyecto. Estas decisiones de proyecto poco a poco las fui materializando ya para generar espacialidades, para controlar escalas, para controlar geometrías del mismo suelo y comenzar a pensar en esta dualidad de la que estaba hablando hace un momento, ¿no? La arquitectura sobre el suelo y bajo el suelo, analizándola por cortes. De todos los cortes que hice, de repente me quedo con estos dos, porque son los que por momentos comenzaban a sugerirme la relación que tenía con la teoría que estaba en ese momento investigando, ¿no? En Groundscapes encontré, por ejemplo, estas definiciones de los Ruby. Tienen muchas definiciones, es como una colección de terminologías analizando arquitectura contemporánea, pero yo me quedé con estas cuatro, ¿no? Para definir los suelos construidos que a mí me llamaban la atención, que me servían para, digamos, llevar un siguiente nivel o a estudiar mi propia arquitectura. Comencé a trabajar con maquetas para idealizar este espacio que todavía no tenía un programa totalmente definido, sino que estaba muy preocupado por la adecuación de la forma al entorno, de la geometría al entorno y qué es lo que podría producir a nivel espacial. Entonces comencé a plegar algunos fragmentos o a desplegar algunos otros para generar estas maquetas y comenzó a desarrollarse el proyecto teniendo en cuenta los cuatro términos que había comentado hace un momento, definiendo una arquitectura excavada en los primeros niveles, o en los niveles subterráneos, perdón, la embebida en los primeros niveles, la elevada comenzando a subir en los pisos más 1 y más 2, y luego la arquitectura totalmente levantada y despegada del suelo, que me llevó a diagramar este tipo de secuencias espaciales, ¿no? Con cortes longitudinales que puedan sentir y digamos que puedan manifestar toda esta fluidez espacial que tenía pensado al inicio, pero que no imaginaba que iba a terminar de esta forma. Entonces, con toda esta experiencia, regreso a Perú y tengo la oportunidad de participar con Fernando Tuesta Yaja, un arquitecto también, en asociación, para este concurso convocado por la UNI, un edificio de posgrado, para la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Tuvimos la suerte de ganarlo. Tuvo una mención honrosa también en la Bienal de Arquitectura del año pasado. Y este edificio vertical se entiende primero a partir de su situación, a partir de la situación y localización dentro del entorno, ¿no? La UNI está definida hacia el oeste con la Túpac Amaru, hacia el este por estas primeras estribaciones y muy cercano a las ocupaciones de las laderas. Entonces, esta ocupación de la intervención del edificio vertical tiene como particularidad las cercanías del decanato, de la misma Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de pregrado y la residencia universitaria, ¿no? Había que considerar todas esas cuestiones del entorno y el punto de partida fue
justo eso, tratar el suelo, o cómo utilizar el suelo para desplegar y extender actividades en los primeros niveles que nos puedan motivar a no perder esa vida universitaria que todo campus universitario debe tener. Entonces, diagramáticamente, a nivel de programa, comenzamos a diferenciar lo que son áreas educativas, áreas comunes y circulaciones, y comenzamos a hacer muchos cortes a nivel diagramático para ver cómo abríamos el suelo en los pisos superiores. Esto fue una primera estrategia que tiene que ver con lo energético, generar ventilación cruzada, tratar de desprendernos de sistemas de climatización automática o mecánica para poder generar estas estrategias pasivas y con respecto también al asoleamiento. Pero también abriendo el suelo en corte para generar estas relaciones espaciales, ¿no? que desde muy temprano de la carrera siempre buscamos tener en nuestros proyectos, cómo el espacio fluye, cómo se generan estas relaciones y que pueden dinamizar o dilatar el espacio, ¿no? Entonces, este suelo construido lo graficamos, lo idealizamos como esta serie de interrupciones para generar estas actividades universitarias y, por supuesto, quedó evidenciado en las plantas en donde por geometría comenzamos a producir estas interrupciones, estos vacíos, que determinaron la forma final del edificio como se ve en pantalla, el edificio como un nuevo hito contemporáneo del campus. Luego tuve la oportunidad de trabajar en el sector público. Trabajé como coordinador de proyectos en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa del Minedu. Tuve la oportunidad de liderar un equipo muy valioso de arquitectura que coordinaba mucho con todas las especialidades, obviamente, para generar este expediente técnico, de un colegio, Juan Espinosa Medrano, en Andahuaylas. Y para entender la situación de Andahuaylas es muy importante entender la orografía, su ubicación geográfica, porque el relieve que marca el terreno es una consecuencia de ello, ¿no? Se encuentra en el Valle del Chumbao, este terreno, y tiene como particularidad principal esta gran diferencia de cotas, en donde nos enfrentamos desde el primer momento, desde las primeras visitas, con este relieve muy marcado. Unos aproximadamente 16 metros que habría que cubrir con la misma intervención, sin hacer uso de ascensores. Ya se imaginarán que es muy difícil llevar y darle mantenimiento, sobre todo en zonas muy alejadas del Perú, el tema de instalaciones mecánicas de ese tipo. Entonces, comenzamos a trabajar estrategias de nivelación por plataformas, modulando el suelo en función a los edificios que los iban a ocupar. Esta modulación está estrechamente ligada con la adecuación al suelo, pero también con la normativa, que es bastante rígida en cuestiones en cuestiones pedagógicas, en cuestiones de accesibilidad, y que, bueno, en favor de los usuarios siempre llega a buen puerto, ¿no? Entonces, reconocimos primero los módulos educativos, de los que voy a hablar, los pabellones educativos, que se complementaron también con los módulos deportivos y recreativos para formar en conjunto todo el programa, teniendo en cuenta la continuidad de accesos y de circulaciones en todos los niveles, y obviamente también el factor de orientación y vientos, ya que es un clima, estando a 3.000 metros sobre el nivel del mar, es un clima frío, pero también hay presencia de sol, que tiene una mayor radiación, muchísimo mayor radiación que la de Lima. Entonces, con las maquetas comenzamos a trabajar esta adecuación del suelo para ver dónde podían haber estas interrupciones, manipulando las maquetas, generando este ensamblaje dentro de la manipulación de los pabellones y generando estas continuidades ya como forma, ya como circulaciones, pero ya también como techos. Entonces, este ensamblaje ya alcanza un siguiente nivel, alcanza una siguiente escala, ya en la ocupación de todo el terreno, en donde todo el conjunto comienza a liberar estas porciones de área verde que queríamos tener, necesitábamos tener para generar los espacios complementarios al programa interno, y que fue modularmente adecuándose al relieve según la sistematización de los pabellones educativos. Entonces, el resultado fue la adecuación del suelo a diferencias de nivel y dando continuidad por rampas y espacios de espera, circulaciones, pasillos, que puedan conectar todos los niveles del edificio, adecuándose al entorno. Finalmente,
termino con este proyecto que fue una última experiencia trabajando como una propuesta para la Plaza de Armas de Juliaca. Esto fue un concurso, no ganamos, obtuvimos el segundo lugar, junto con Fernando Tuesta nuevamente. Y nos enfrentamos a esta situación de la plaza, que es una situación muy parecida a la mayoría de plazas en el Perú, ¿no? Hay un divorcio de actividades, de conexiones y de dinámicas desde el interior hacia el exterior. Entonces, nos enfrentamos con esto, pero era muy importante reconocer la escala o digamos el rol de Juliaca antes para ver cómo su espacio principal recibía esas dinámicas. La plaza de Juliaca termina siendo un centro de actividad, ya que Juliaca tiene una conectividad muy marcada con Cusco y Puno, con Arequipa, por temas comerciales. Entonces, esa conectividad en una escala menor termina reflejada en el uso de la plaza. Comenzamos a analizar el entorno a partir de la jerarquía vial para ver las posibilidades de peatonalizar alguna zona, de proponer peatonalización en algunas zonas, reconociendo los usos contiguos a la plaza y las rutas que eventualmente se abren o digamos, se activan por eventos específicos durante el año. Pero también en paralelo nos llamó mucho la atención al conocer la ciudad, mucho de la ciudad, el tema de por qué le llamaban la ciudad calcetera, ¿no? Porque siempre hay este imaginario de Juliaca que en algún momento de la historia proveía con sus tejidos a toda esta zona sur ropas para enfrentarse al clima, ¿no? En general. Entonces, este concepto, que al principio era muy gaseoso, lo fuimos aterrizando para comenzar a pensar por qué no planteamos que en lugar de, obviamente, tejer, digamos, como comúnmente se le conoce, buscamos otras acepciones de los tejidos, ¿no? Y tiene que ver con entrelazar cosas, con programar, con componer cosas. Y por qué no entrelazar actividades, escalas, proporciones, preexistencias y componentes del espacio público. Las estrategias que utilizamos tuvieron que ver con el enfrentamiento a la situación actual. Planteamos una geometría a partir del eje origen de la nave de la iglesia. A partir de esa geometría establecimos una trama y a partir de esa trama comenzamos a tratar el piso con las respectivas escalas que se tenían en el entorno. En temas de arborización mantuvimos exactamente el lugar de los árboles, pero complementándolos con unas nuevas especies para conformar espacios, para conformar escalas dentro de la plaza y disponer dentro de la trama que ya habíamos propuesto el mobiliario urbano, el cual se dispone como primera propuesta, en un sentido, pero dejando abierto esto como si fuese un proyecto no terminado, sino como un proyecto que puede adecuarse a diferentes escenarios cuando se hubiese volcado a un proyecto ejecutivo, ¿no? Finalmente, la disposición de los componentes sobre el trazado nos dio esta imagen y lo que buscábamos, ¿no? Eliminar estas barreras, amplificar los bordes, llegando hasta las edificaciones y que exista un suelo que se puede extender a partir de su geometría con el entorno. Es entonces que, bueno, he usado en mi propio trabajo algunos proyectos que he realizado, algunas experiencias para contarles estas diferentes estancias del suelo y en realidad esta charla es más que nada, no lo hago como profesor, sino como estudiante, ¿no? Invitando a los estudiantes a poner atención a los elementos de la arquitectura. Hoy día yo estoy hablando del suelo, mañana puedo estar hablando de muros, de ventanas, de puertas. Lo mismo pueden hacer ustedes cuando diseñan, ¿no? Eso, pueden hablar de algunos elementos o de todos al mismo tiempo. Muchas gracias.